Bueno, muchas gracias, doctor. Buen día. Doctora Macías, doctor Ochoa, un gusto estar en la sesión conjunta de la Academia Mexicana de Pediatría en su 60 aniversario, 65 aniversario. Vamos a ver algo del intervencionismo actual en las cardiopatías congénitas. Como les decía el doctor Buendía, hoy en día esto nos ha venido a revolucionar el tratamiento de las cardiopatías congénitas, ya que con ello hemos logrado abatir todo el rezago que teníamos de cirugías. Era enorme la cantidad de pacientes que se tenían que operar, y el hecho de que un paciente pueda ser tratado con 2 o 3 días de internamiento en el hospital, que pueda irse a su casa solucionado su problema, eso resuelve en gran parte todo ese rezago de pacientes que deben ser tratados. Obviamente, ya como les dijo el doctor Buendía, el 50% de los tratamientos de las cardiopatías congénitas en el Instituto Nacional de Cardiología, como van a ver en 2 cardiopatías específicas en una diapositiva más adelante, se llevan a cabo en el laboratorio de hemodinamia. Y esto se debe a que los materiales han evolucionado en forma importante. Tenemos balones de dilatación hoy en día mucho más pequeños, mucho más navegables, y que los podemos meter incluso por introductores 3 o 4 French. Los stents también nos han venido a ayudar mucho en el tratamiento de cierto tipo de cardiopatías, específicamente en las estenosis de las ramas pulmonares, tanto desnudos como cubiertos. Específicamente en la coartación del adulto es donde usamos este tipo de stent, y en otras cardiopatías que se pueden utilizar. Y una gama de dispositivos, los que más nos han ayudado son los dispositivos de la familia Amplatzer, que son básicamente estos que ven ustedes aquí, este de foramen oval, este de comunicación interauricular, este de comunicación interventricular. Se han venido a aumentar el número de cardiopatías que podemos tratar dentro del laboratorio de hemodinamia. Es muy difícil tratar de abarcar todo lo que hacemos en el laboratorio de hemodinamia en una plática de 25 minutos. Voy a darles nada más algunos puntos y mostrarles algunos ejemplos sobre esto. Y ya hoy en día es una realidad que ya tenemos las prótesis percutáneas, ya se están poniendo las primeras prótesis aórticas en México, en el Instituto Nacional de Cardiología, específicamente esta prótesis, y se introducen por vía percutánea. Y obviamente también dispositivos valvulares para tratar insuficiencia mitral, con los cuales todavía no contamos en México. El eco intracardíaco nos ha ayudado mucho en evitar una anestesia general al paciente cuando hacemos este tipo de procedimientos. Antes los teníamos que dormir completamente, una anestesia general con el tubo del eco transesofágico dentro del esófago, el tubo orotraqueal, y si los pacientes cuando terminábamos el procedimiento básicamente se quejaban de dolor en la garganta más que otra cosa. Hoy en día con el eco intracardíaco, que es un aparato que podemos meter por un introductor 8 o 9 o 10 French, esto nos evita en el adulto o en el adolescente la anestesia general, solamente con una pequeña sedación, o en el niño pequeño usamos una sedación profunda. Y estas son algunas de las imágenes que podemos ver con el eco intracardíaco. Vean ustedes ahí la definición que tiene, se ven las cavidades, se ve el dispositivo que se está colocando. En este sitio se ven las válvulas, podemos ponerle color para ver los flujos a través de la válvula. En fin, es una gran ayuda para poder realizar este tipo de tratamientos. La estenosis pulmonar fue una de las primeras que tratamos en el laboratorio de hemodinámica, y esta es una atresia pulmonar. Vean ustedes, está totalmente cerrada la válvula. Hoy en día estos casos los podemos abrir con un dispositivo especial, con una guía con radiofrecuencia. Ahí está la guía colocada en el piso valvular. Estamos ya penetrando ahí la válvula con la radiofrecuencia. Ya estamos del otro lado y hacemos de manera continuada una dilatación como si fuera una valvuloplastía común y corriente, con balones cada vez mayores, y logramos nuevamente hacer que el flujo de sangre pase a la arteria pulmonar.
La coartación aórtica es otra de los que también tratamos. Vean ustedes, esta es una coartación nativa con aneurisma nativo, y en este caso vamos a colocar un stent cubierto, que está cubierto con PTFE para poder evitar abrir la coartación y al mismo tiempo deshacernos del aneurisma, como ven ustedes aquí. El stent de la coartación, nosotros publicamos en el año 2003 un trabajo en donde comparamos la dilatación con solo balón con la dilatación con stent en pacientes mayores de 18 años. Vean, fueron 32 pacientes sin stent, 22 con stent, edad promedio de 24 años, más hombres que mujeres, como es normal en esta cardiopatía. Y vean ustedes que los dos métodos nos dan muy buen resultado, bajando el gradiente que teníamos en forma significativa, pero la disminución del gradiente es todavía más significativa cuando usamos stent. Y esto está relacionado con el gradiente residual, el resultado a largo plazo. Como ven ustedes, si tenemos un gradiente residual mayor de 10 milímetros de mercurio, pues el número de eventos a largo plazo es mayor que cuando tenemos un gradiente residual menor de 10 milímetros de mercurio. Y esto lo logramos gracias al uso de stent, especialmente cuando existe no solo una coartación diafragmática, sino cuando hay hipoplasia ísmica o la contracción tuneliforme, que el gradiente residual es mayor. Y ese gradiente residual, como decíamos, está relacionado con el uso de stent. Cuando utilizamos stent, el gradiente residual es mejor que cuando no utilizamos el stent. En cuanto al cierre percutáneo de defectos, el conducto arterioso, ustedes saben de qué se trata, conexión entre la aorta y la arteria pulmonar, y lo tratamos con este dispositivo, básicamente, que es el dispositivo Amplatzer para conducto. Se pueden usar otros dispositivos, pero este es el que mejores resultados y más aplicabilidad hemos visto que tiene. Para la comunicación interauricular, usamos también otro dispositivo de la familia Amplatzer, que es el Amplatzer de comunicación interauricular, que como ven su estructura es ligeramente diferente al de conducto, aunque están hechos del mismo material. Es una aleación es un alambre de nitinol trenzado con tela de poliéster en su interior, pero su construcción es diferente. Y la comunicación interventricular también se puede tratar con este tipo de dispositivos, es ideado específicamente para tratar las comunicaciones interventriculares. También se pueden usar otros tipos de dispositivos, estos mismos, en otras situaciones, como fugas paravalvulares, como fístulas, o bien específicamente los plugs también de la familia Amplatzer, que son estos que ven ustedes aquí, que hay de diferentes tamaños. Todos los dispositivos vienen en una variedad de tamaños importante, que son básicamente para ocluir vasos. El conducto arterioso, ya tenemos en el instituto más de 1.400 casos tratados, la tasa de éxito es del 99% y las complicaciones son menos de 2%. Vean ustedes aquí este conducto arterioso que les voy a mostrar. Aquí vemos un conducto arterioso muy grande, con una dilatación importante de la arteria pulmonar. Es una paciente de 17 años, datos de hipertensión arterial pulmonar en la geografía pulmonar. Estamos midiendo ahí el conducto arterioso y aquí estamos colocando ya el dispositivo. Como colocamos el dispositivo dentro del conducto, estamos reacomodando un poco, logramos ya colocarlo en su sitio, vemos que haya quedado fijo y soltamos el dispositivo y con esto logramos la oclusión del conducto. La comunicación interauricular, ya tenemos más de 700 casos tratados con una tasa de éxito del 98% y complicaciones del menos del 4%, e incluso podemos tratar comunicaciones de este tipo, que vean que es una comunicación muy grande con un borde posterior muy pequeño. Y aquí estamos colocando el dispositivo y ahí ya quedó colocado. Vean cómo el dispositivo abraza ese pequeño borde que quedaba del septum interauricular y ya sin cortocircuito a través del defecto.
Vean ustedes cómo ha evolucionado el tratamiento en el instituto de estas dos cardiopatías básicamente. Las líneas rojas son tratamiento percutáneo y las líneas verdes son tratamiento quirúrgico. Vean, inicialmente en la década de los 90 prácticamente no hacíamos nada de este tipo de tratamientos, solamente el conducto arterioso. Empezábamos con el dispositivo de Rashkin en ese momento y prácticamente todos los pacientes eran operados. Sin embargo, a partir del 1997, que fue la introducción del dispositivo, pero en 99 que ya pudimos lograr el inicio de la experiencia del dispositivo Amplatzer en México, vean cómo esto ha subido en forma importante. Ya hoy en día tratamos más de 100 conductos anuales por este método y más de 60 comunicaciones interauriculares anuales también por este método. Hay algunas comunicaciones interauriculares que hoy en día todavía no podemos cerrar, como son la tipo seno venoso y la ostium primum, y algunas ostium secundum que no tienen bordes adecuados para poder colocar el dispositivo. Pero vean cómo los conductos arteriósicos prácticamente todos hoy en día en el hospital se tratan por medio de cateterismo. La comunicación interventricular en sus diferentes tipos, llámese muscular, perimembranosa, e incluso algunos pacientes que hemos tratado ya de comunicación interventricular posinfarto, que están incluidos dentro de estos números que les estoy poniendo ahí, 82 casos con una tasa de éxito de colocación del dispositivo del 99%, pero complicaciones de alrededor del 20% si incluimos a los pacientes que tienen comunicación interventricular posinfarto, que es, como ustedes saben, es una urgencia médica y que tiene una mortalidad sin tratamiento del 100% y con tratamiento quirúrgico en nuestro medio alrededor del 80%. Si solamente contamos a los casos con comunicación interventricular de tipo congénito, la tasa de complicaciones es de menos del 4%. Y vean ustedes aquí esta comunicación interventricular. Estamos haciendo un asa para empezar a colocar el dispositivo. El dispositivo lo colocamos desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Ahí tenemos ya el dispositivo, estamos colocándolo en su sitio en la comunicación interventricular. Vean, este es uno de los primeros casos, por eso tenemos el transesofágico y el intracardíaco metidos al mismo tiempo para poder llevar un mejor control de este caso. Y ahí está ya colocado el dispositivo y vean el resultado final. Obviamente esto nos ha llevado a empujarnos y, como decía el doctor Buendía, hoy en día hacemos cosas que antes no eran pensables, y para poder hacer estas cosas necesitamos hacer estos procedimientos también en equipo. Y estos son los procedimientos híbridos, como es el Liger y ese cebrallo que tenemos ahí, entre el cirujano y el intervencionista. Y también está el intervencionismo fetal, que hoy en día todavía no lo practicamos aquí en México, pero seguramente en algún futuro no muy lejano empezaremos con este tipo de técnicas. En cuanto al tratamiento híbrido, les voy a mostrar aquí una película. Vean que el corazón está latiendo muy rápido, pero eso es porque aceleré la película 2 veces para que no fuera tan lenta. Es un caso de ventrículo izquierdo hipoplásico. Vean la aorta tan pequeña y la pulmonar tan grande. Ahí el cirujano estaba colocando el bandaje de las arterias pulmonares y aquí estamos funcionando el ventrículo derecho para, a través de esa punción, subir la guía, y con rayos X vamos a colocar un introductor y con este método evitamos una cirugía en un niño pequeño de muy alto riesgo. Ahí tenemos la arteria pulmonar, el conducto, la aorta, muy pequeñita, la aorta descendente, y ahí vamos a colocar un stent dentro del conducto arterioso para garantizar la permeabilidad de ese conducto, que es indispensable para la sobrevida de los niños con ventrículo izquierdo hipoplásico. Ahí estamos colocando el stent. Queda colocado y ya tenemos un conducto permeable que le va a durar un muy buen tiempo hasta que el niño tenga un tamaño y un peso mucho más adecuados para poder soportar una cirugía mucho más larga. Y también por vía perventricular podemos colocar dispositivos
Este es un caso de comunicación interventricular trabecular grande en un niño de 1 año que pesaba 5,5 kilos, si mal no recuerdo, muy desnutrido. Entonces era un riesgo hacerlo por vía percutánea y lo hicimos por vía perventricular. Ahí se está funcionando el ventrículo derecho. Se atraviesa la guía a través de la comunicación interventricular, que la vemos aquí. Ahí está la guía atravesándose. Ahí está el dilatador ya y estamos avanzando el dispositivo. Todo esto lo hacemos con control de eco transesofágico. Ahí estamos colocando el dispositivo, el disco que queda del lado izquierdo y el disco que queda del lado derecho. Una vez que estamos a gusto con la posición que tiene el dispositivo y que vemos que no hay alteración en las válvulas auriculoventriculares, soltamos el dispositivo, sacamos el introductor y el cirujano con una pequeña jareta cierra el ventrículo derecho. Y un ejemplo de las válvulas aórticas percutáneas, que como les decía ya hoy en día, aunque no es esta en específico, este es de un amigo canadiense que me prestó el video, pero ya se están empezando a colocar. Ahí tenemos la válvula en posición aórtica, se estimula el ventrículo para que sea más rápida y se coloca la válvula como si fuera una colocación de un stent. Y esto se ha visto que en los casos en donde se ha tratado, en pacientes que tienen riesgo de mortalidad de más del 30% a largo plazo, el uso de este tipo de prótesis en pacientes añosos puede mejorar la sobrevida, por lo menos sin tratamiento. Y ya el ultrasonido también ha dado un paso más allá. Ya hoy en día se está experimentando con la histotripsia por ultrasonido. ¿Qué es esto? Esto se puede hacer por medio de ultrasonido enfocado directamente al septum interatrial. Se pueden hacer perforaciones en ese septum interatrial sin necesidad de hacer un procedimiento invasivo sobre un paciente. Entonces, por ejemplo, esto podría ser aplicable en los pacientes con transposición que requieren de una atrioseptostomía para mejorar su mezcla de sangre. En el futuro esto se podrá hacer solamente con ultrasonido. Y aquí vemos una película de eso, esas burbujas, quiere decir que el ultrasonido está actuando a ese nivel y en ningún otro sitio, para que vean el foco que llega a tener este ultrasonido. Como ven, les he dado un panorama muy pequeño de todo lo que podemos hacer hoy en día en el laboratorio de hemodinamia para tratar a los pacientes con cardiopatías congénitas. Muchas gracias.